entrada a Efraín León, que ya lo vemos por ahí conectado, pero justo con esto, ¿no? O sea, como estas reflexiones que se están teniendo en estos grupos políticos de alto nivel, ¿no? Decisiones de jefes de Estado, discusiones también que se están dando, eh, que como que la ruta que parece seguir es como, no sé si reinventar el capitalismo verde o sostenible o qué, pero vaya, o sea, también dentro de los márgenes de las posibilidades, qué es lo que podemos hacer y cómo impactan estas decisiones a nuestros territorios. Creo que también ahí es muy importante la opinión de expertos y gente que tenga esta lectura, como, y aquí le damos ya entrada a nuestro invitado, Efraín León, ¿no? O sea, coordinador del programa de posgrados en estudios latinoamericanos de la UNAM y con quien vamos a platicar ahorita en esta emisión de Disrupciones justamente sobre el impacto del G20 en Latinoamérica y estas discusiones sobre el cambio climático, migración, pobreza, que luego parecen como allá arriba y aquí abajo es otra realidad, ¿no? Pero antes de levantarnos un choro, Efraín, ¿cómo estás? Aquí te saludamos desde la redacción de Pie de Hola, ¿qué Página. tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes y dispuesto a compartir, por supuesto, con mucha humildad. Perfecto, pues Sí, Luciana. pues para empezar, hola Efraín, soy Luciana Oliver aquí. Eh, para empezar, una de las preguntas que tenía sobre el G20, si bien el G20 se trabaja durante todo el año, pues durante estos días es la cumbre, ¿no? Y entonces vemos la exposición de discursos muy fuertes como los que hemos visto desde este lunes, ¿no? En donde, por ejemplo, se habla de sembrar vidas y no sembrar guerras. Y pues me preguntaba un poco desde una perspectiva latinoamericana, ¿qué piensas tú sobre qué tanto impacto tienen estos discursos en acciones concretas y en la vida real? Ya, bueno, pues vaya pregunta. En realidad el G20, como muchas otras reuniones, digamos, que se dan en las esferas, a veces tenemos como el visto desde abajo, visto desde nuestros pueblos, visto desde los ciudadanos a pie, como una lectura de que no sirven para nada, de que solamente se van a tomar la fotografía, etcétera. Pero la verdad es que son muy importantes porque en el corazón de esas reuniones lo que se hace es ratificar las reglas comunes en las que se juega la dinámica mundial, la dinámica del mercado, la dinámica de las relaciones internacionales en un sentido integral. Entonces, por eso, frente a nuestra, digamos, impresión inmediata, parece que no sirven de nada, pero justamente lo que hacen es ratificar. Y en ese ratificar, sale la más importante, que las más importantes, que son las que se hacen públicas, son la suerte de, digamos, de discursos de legitimidad, de lo que a veces no necesariamente se explicita en los comunicados. O sea, qué es lo que tenemos que decir y qué es lo que tenemos que hacer, pero no entre nosotros, sino para el resto de la población, para convencerla de la pertinencia de las propuestas que estamos haciendo. Entonces, esto en realidad se ha repetido, y yo diría durante los últimos 40 años han sido cumbres en las que no se ha manifestado en realidad mucho conflicto, pero pues estamos viviendo grandes transformaciones en el orden mundial, grandes transformaciones que nos llevan incluso, para decirlo en una palabra, en una frase, a la actual situación de guerra. Entonces, la actual situación de guerra, que no solamente es guerra comercial como nos quieren convencer, sino que es una guerra efectiva que se está librando en distintos frentes, lo que demuestra es que se ha roto esa legitimidad del proyecto que dominó los últimos 40 años, que es lo que normalmente llamamos como neoliberalismo. Entonces, frente a esa circunstancia, lo que resulta evidente, ¿no? Lo que resulta muy claro es que no hay un proyecto al cual se esté en este momento el G20 o cualquier reunión de grandes ligas, como dicen algunos geopolíticos, al que se estén plegando o bajo el que se esté construyendo una legitimidad, sino que en este momento están las propias clases dominantes mundiales disputando el sentido
O sea, por eso la guerra, por eso el conflicto entre los BRICS y entre la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea, ¿no? Y lo que se refleja en el día a día nosotros es en los conflictos existentes dentro de los gobiernos latinoamericanos, que se dirime a veces en ocasiones en términos electorales, o que se dirime también en términos también de oposición. O sea, durante 40 años en América Latina, en México, estaba escuchando al compañero, que no conozco su nombre, lo saludo, eh, digamos, la agresión a las comunidades, a los pueblos originarios, era un común en prácticamente todos los gobiernos, en prácticamente todas las formas distintas de operar en cada uno de los estados nacionales, porque era la agenda internacional. Y hoy día no es así, hoy día no hay agenda, para decirlo en una palabra. Lo que hay son agendas. Entonces, mi impresión ya para responder en una sola idea es que impacta en nosotros más bien como una gran necesidad o una urgencia de entender el tiempo presente para que como pueblos, como comunidades, como sociedades tengamos un discurso propio con qué posicionarnos, un discurso propio con qué posicionarnos, con qué jalar a los gobiernos y poderlos, digamos, incorporar en estas grandes cosas que suceden en el orden mundial y que normalmente las vemos tan distantes que solo las vemos como agresión y nunca nos vemos como potenciales partícipes de una dirección. Entonces, ¿qué se puede hacer en términos efectivos, en términos inmediatos? Es muy complicado porque incluso los gobiernos latinoamericanos tienen poco que hacer, pero potencialmente se puede hacer muchísimo si es que uno tiene en su cabeza órdenes más como de índole estratégico, de posibilidad de construcción de fuerza y de disputar un proyecto, pero que no emane de los gobiernos, digamos, como dádiva, ¿no? Sino que emane de la propia organización política y que se fuerce a los gobiernos a que la planteen también como parte de su agenda. Entonces, desde esa perspectiva podríamos tener optimismo en un escenario sumamente pesimista, que es el que estamos viviendo. Efraín, aquí Causerenio te saluda. Pues me gustaría saber sobre tu opinión de ese encuentro del Grupo G20, pues en el orden mundial, pues sobre todo en América Latina y Europa, la migración es uno de los problemas más fuertes que enfrentamos, aunque no lo queremos ver, pero la migración está en toda parte del mundo, que tiene que ver, que es producto de la pobreza, que es producto de desplazamiento por cambio climático, por violencia y desplazamiento cultural, lo que ya estamos hablando aquí. ¿Cómo se tendría que posicionar esta agenda de la migración en este encuentro? ¿O qué es lo que se tendría que hacer desde las comunidades para poder enfrentar este fenómeno migratorio? Me da mucha pena, pero se está cortando el internet y no sé si alcancé a captar toda la idea porque se escuchó cortado. Preferiría que la repitieras porque Sí, solo quizás. escuché migración, escuché qué se puede hacer frente a las comunidades, pero no sé si me perdí de algo más al respecto. Es sobre todo desde la migración, la pobreza, qué tendría que hacer las comunidades para posicionarlo como una agenda en el orden mundial, sobre todo lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Con el desplazamiento por cambio climático y cultural, entre Ya, otros ya. desplazamientos. Híjole, pues otra vez, ¿qué tendrían que hacer? No lo sé, ¿no? Es muy complicado. Pero lo que yo creo es que el problema de la migración es solamente un problema si se ve en la corta duración. O sea, en realidad la historia de la humanidad es migración. O sea, no existe nada fijo y nunca lo ha existido. Nuestros propios pueblos originarios vienen de una larga migración que viene desde Asia, etcétera, si nos queremos ir hasta allá. Entonces yo creo que el propio fenómeno migratorio es un fenómeno que está ideológicamente en disputa entre las izquierdas y las derechas, si es que sirve todavía esa categoría para ordenar un poco el debate. Y a mí quizá lo que más me preocupa en este momento es cómo las derechas están aprovechando las migraciones para inventar un enemigo exterior
a partir del cual entonces es necesario restablecer un orden social y completamente imaginario, porque no sé si alguna vez existió, pero un orden social que viene a ser irrumpido, que viene a ser fragmentado por la migración. Y entonces, a partir de ello, se justifica militarización, endurecimiento digamos, de distintas políticas que llegan incluso hasta la expulsión o a la desaparición de muchos casos, dejando al crimen organizado actuar libremente sin que se actúe de muchas de estas personas. Pero eso es lo que nos dice la derecha. Y yo creo que como gente de izquierda, como clases populares en un sentido general, en términos comunitarios, digamos, de distinta índole, es necesario que construir también una forma de entender la migración que venga desde nosotros, que no la vea como un problema y que más bien entienda que el gran problema es el orden económico que tiene América Latina como una de las regiones, no como una de las regiones, como la región más desigual en el planeta, es decir, no es una región pobre, sino es una región donde la concentración de riqueza es altísima y en pocas manos. Entonces empezar a ver el problema de la migración no como un problema de que llegan hermanos de América Central, del Caribe, incluso de Sudamérica, a quitarnos las pocas oportunidades de trabajo, aumentar la violencia o la criminalidad, sino empezar a verlo como realmente un problema del orden económico en el cual estamos insertos, donde las situaciones, las oportunidades en realidad son muy pocas. Entonces, el enemigo no es un enemigo externo. En realidad, el orden social en el cual estamos insertos, que es el que está intentando transformarse desde hace algunos años en México, es el que genera que la migración se vuelva un problema en lo inmediato, aunque no sea inmediatamente la causa, porque además entendemos justamente todos estos factores que son, digamos, innegables y que en lo inmediato también salen de nuestras manos, como el cambio climático, como el incremento cada vez más profundo del crimen organizado y digamos, las organizaciones criminales que hacen cada vez más invivible, no solamente en el sureste mexicano, en Centroamérica, sino en realidad en muchas partes también de América del Sur, también del Caribe. Por lo que se detona la migración, lo entendemos bien, pero es tan distante que entonces, ¿cómo hacer, cómo recibir este conjunto digamos, de hermanos, de hermanas que en muchos sentidos están realmente llevando a cabo un proceso de migración de vida o muerte? O sea, no es en búsqueda de mejores oportunidades, como dice el eslogan político, sino que en realidad son migraciones de vida o muerte, pero que llegan a una situación en la que estamos en México o en varios otros países, pero sobre todo en México, porque esta es la situación que nos toca vivir en lo inmediato, donde ya de por sí estamos mayoritariamente excluidos, con pocas condiciones, y entonces por eso efectivamente en lo inmediato lo vemos como una agresión. Entonces no es fácil poder decir, no, vívelo de otra manera, porque si lo vives de otra manera, entonces vas a atinar, vas a entender el problema de manera más profunda, sino que implica entonces realmente, digamos, abocar la crítica digamos, al conjunto de condiciones que son quien realmente genera las pocas posibilidades que tenemos en términos territoriales de poder recibir hermanos y hermanas con estas características, porque nosotros ya estamos en condiciones sumamente complicadas. Pero es apenas como un inicio de una narrativa que a mí se me ocurre explorar. O sea, lo que requerimos es fortalecer una narrativa propia de lo que implicaría la migración. Eso es un reto que, pues para todos que tenemos como clases populares, para poderlo fortalecer y para poderlo además construir a partir de las experiencias inmediatas, ¿no? No de la teoría solamente, que es a lo que yo me dedico y de ahí me salen mis ideas, sino poderlo construir también en un diálogo a partir de las experiencias concretas en territorio, ¿no? Como lo denominaste, compañero. Efraín, aquí te saluda Camilo desde la redacción de Pie de Página igual. Y pues preguntarte Hola. acerca pues de esto que mencionabas también, ¿no? Con respecto a la migración, que pues en América Latina pues existen varios obstáculos, varias piedritas en el camino para llevar a cabo todos estos planes que se discuten al interior del G20. Y pues tenemos casos como el de Lula da Silva, que propone pues esta
cruzada global para combatir la pobreza y la hambruna en todo el mundo, o tenemos la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Del 1% de presupuesto armamentístico que se destina a un plan de reforestación gigantesco, ¿no? Pero sentándolo un poquito en América Latina, ¿cuáles son los límites que tenemos para llevar a cabo todos estos proyectos que suenan bien, pero pues no son de la noche a la mañana, claramente? Claro, bueno, históricamente América Latina es como un cero a la izquierda en la definición de las agendas mundiales. Hay que partir de ahí. Es un reto muy complicado, ¿no? Eh, Hoy día, por la coyuntura geopolítica, y esto se viene, digamos, repitiendo en los últimos 20 años, quizás sea Brasil, dentro de todos nuestros países de la nuestra América, quien tenga más posibilidades, pero no por él mismo, sino por su pertenencia al famoso grupo de los BRICS, que en este momento es quizá la región, aunque no es una región geográfica propiamente hablando, pero el conjunto de países que tiene mayor crecimiento, mayor empuje y de alguna manera mayor injerencia en transgredir el orden mundial que propone Estados Unidos y sus aliados y que lo ha venido haciendo desde hace más de un siglo. Pero además se coloca en una posición muy complicada porque seguramente deben de haber escuchado el famoso veto que le hizo Brasil a Venezuela en los BRICS, y eso tiene a los gobiernos, digamos, de corte democrático popular, normalmente denominados como progresistas, divididos. Creo que te dejamos de escuchar, Efraín. No sé si fue un problema del internet. Yo creo que sí. Si nos escuchas de nuevo, ahí danos... Listo, creo que ya te escuchamos de nuevo. Efraín. Bueno. Si no, ahorita te mandamos un mensajito mientras recuperamos la conexión. Ya está, ya está. Listo, ¿ya nos escuchas, Efraín? Yo los escuché todo el tiempo, pero creo que Por aquí se cortó, pero justamente nos estabas hablando en ese momento sobre la importancia del BRICS como una región no geográfica en medio de estas disputas que también parecen vacilantes entre Lula respecto a Venezuela y otros procesos regionales, ¿no? Bueno. Creo que se volvió a congelar, ¿no? Justo en ese momento, ¿no? Están hackeando. Lo más probable es que nos siga escuchando como él dijo, pero a ver. No, por ahí estamos. marcada porque otra vez se perdió la señal, ¿verdad? Sí, pero ya te recuperamos de nuevo. Entonces, si quieres empezar otra vez tu exposición, aquí te escuchamos. Bueno, yo tengo las 4 rayitas de internet, no sé si sea yo, si no intento cambiarme de lugar. Eh, pero bueno, entonces les decía que en esta situación de Brasil de pertenencia a los BRICS, desde mi perspectiva es el único país latinoamericano que en este momento tiene la capacidad de intervenir en una agenda por pertenecer a este bloque, que realmente puede proponer alguna alternativa que si no necesariamente vaya en contra de, al menos sí modifique la agenda que propone y que ha propuesto durante el último siglo Estados Unidos y sus aliados. Entonces, este sería, digamos, una lectura inmediata. El problema es que realmente Brasil en este momento la tiene muy complicada porque no sé si recuerdan el famoso veto que hizo Brasil a Venezuela para su incorporación a los BRICS, lo cual tiene en este momento a los gobiernos de izquierda, los gobiernos democráticos populares, a los gobiernos progresistas, como quiera que ustedes quieran llamarle, divididos en América Latina. Entonces, una primera lectura que a mí me parece es importante colocar es que Lula da Silva está jugando en este momento a dos caras. Está jugando con los BRICS, pero también ese veto fue claramente un coqueteo para la política militarista de Estados Unidos. Entonces,
está queriendo, en primer lugar, reconstituir cierta legitimidad sobre un tema que nadie le va a cuestionar, sobre un tema sobre el que nadie va a ir en contrasentido a ese tema. Y es una situación complicada porque finalmente para Lula da Silva lo que está en juego es la próxima elección, la posibilidad de reelección. Entonces, ¿qué mejor escenario para el PT, para Lula da Silva, que este para poder colocarse nuevamente a la vanguardia de la agenda de las clases populares, de los distintos grupos marginados de la sociedad y sobre todo los más marginados de todos, que son los que pasan hambre? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que había que empezar a analizarlo y no solamente sobre una propuesta que bien podría perfectamente tener digamos, una cierta recepción en en los otros gobiernos, pero que no significa nada si no lo recibe Estados Unidos, que es donde realmente está el gasto militar más importante del planeta, o si no lo recibe Rusia, China o los aliados de la OTAN, que es a donde se está jugando los grandes presupuestos. Si juntamos los presupuestos del gasto militar de los países latinoamericanos, no creo que se junte mucho como para enfrentar el problema a la manera que están queriendo enfrentarlo. Pero yo creo que por la fuerza discursiva, la propuesta de el 1% para escalar digamos, el programa de Sembrando Vida, que es la otra propuesta que viene del otro gobierno de izquierda en este momento vigente en América Latina, que es el de Claudia Sheinbaum en México, por supuesto, toma una centralidad, porque no es necesariamente un problema que se aboque solo a resolver el problema del hambre, sino que puede al mismo tiempo conectarse con el problema del medio ambiente, con la captura de carbono, con dar trabajo a un número importante de personas, con restablecer ciertos ciclos de la naturaleza, no solamente las especies maderables, con todas las contradicciones que ya muchísimos compañeros ambientalistas digamos, subrayado de ese programa, que tampoco es un programa maravilloso, sí tiene muchas contradicciones, como el hecho de generar dependencia en términos económicos, sino necesariamente generar aspectos productivos locales, por el hecho de que no se está reconstituyendo ecosistemas, sino que son básicamente plantaciones. O sea que sería muy bueno, digamos, verlo avanzar, aunque con eso avanzaran, por supuesto, avanzarían también, por supuesto, las contradicciones, pero creo que discursivamente tiene mucho más fuerza. ¿Qué se lograría? ¿Hasta dónde se lograría solamente con un discurso potente? Yo tengo serias dudas en tanto que no sea respaldado por la sociedad, por los pueblos, y no solamente de América Latina, sino que sea cobijado y respaldado para que al mismo tiempo empujen desde cada una de sus realidades estados nacionales en otras latitudes fuera de América Latina. Eh, Mientras eso no suceda, pues los clásicos decían que era demagogia o buenas intenciones, ¿no? O sea, terminaría así, porque en realidad eso ha sido en buena medida en muchas ocasiones los resultados de estas cumbres del G20. Un listones buscando legitimidad, que fue lo que les comenté al principio, y en realidad el grueso importante de acuerdos suele no manifestarse de una manera explícita y suelen incluso no reconocerse como parte de la agenda de estas reuniones, ¿no? Perfecto, Efraín, pues muchísimas gracias acá desde la redacción de Pie de Página. Nos dejas mucho como mucha tela que cortar, ¿no? O sea, y diseccionar y justamente analizar. Y pues muchas gracias por tomarte el tiempo para tener esta entrevista aquí con nosotras, con nosotros. Gracias, Efraín. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí en la mejor de las disposiciones para que desde mi escritorio, lo que pueda ustedes considerar que es pertinente, con mucho gusto. Les mando un abrazo a todos y a toda. O sea, chao, que estén bien. Abrazo, abrazo de vuelta, Efraín. Gracias. Y